Buenas tardes a todas y todos. No sé si me escuchan. Buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, gracias. Vamos a continuar entonces con la clase del día de hoy, siguiendo con el tema que estábamos abordando en la última clase que les comentaba sobre algunos aspectos particulares sobre el juicio ejecutivo, ¿verdad? Que ya habíamos empezado a abordar el día anterior, ¿verdad? El día miércoles, con algunas cuestiones puntuales y traductorias sobre este tipo de proceso, ¿verdad? De ejecución, haciendo alusión de aplicación común, ¿verdad? Con el juicio ejecutivo, haciendo algunas diferencias, ¿verdad? En cuanto a la procedencia de este tipo de procesos. Habíamos hablado un poquito sobre el concepto del juicio ejecutivo en la última clase, estableciendo que este tipo de procesos se diferencia o se caracteriza, ¿verdad? Particularmente porque esta cuenta con dos fases, ¿verdad? A diferencia del juicio en la vía de apremio, que hablábamos particularmente de una ejecución propiamente dicha. Habríamos establecido que las dos fases de las que cuenta el juicio ejecutivo es una fase cognitiva, ¿verdad? Abreviada, y otra que pues procede netamente para el tema de ejecución y que corresponde también aplicar analógicamente las etapas correspondientes a la vía de apremio. Hablábamos también que con relación a este tipo de procesos es aplicable las disposiciones de la vía de apremio en lo que corresponda, ¿verdad? Esto según lo establecido en el artículo 328, segundo párrafo. En cuanto a la eficacia del título, estos pierden eficacia en los mismos casos previstos por el artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y aquí hacíamos una anotación, la última clase, con relación a cómo entender este artículo, ¿verdad? Con relación a la eficacia de los títulos, analizando que en su momento establecíamos que en los juicios, en los títulos correspondientes a la vía de apremio, pues existían ciertas particularidades, ¿verdad? Sobre la garantía que había en algunos casos preestablecida, ¿verdad? Que daba pie a prenda de hipoteca y que en estos casos, ¿verdad? Hablábamos en la vía de apremio como tipo de obligación se trate, si es simple o si era una obligación garantizada por hipoteca. Les hacía yo alusión en la última clase, lo habíamos dicho, que es importante que analicemos el artículo 296, particularmente con el análisis que ya habíamos abordado sobre los distintos títulos que configuran, ¿verdad?, la procedencia del juicio ejecutivo. Y les establecía yo, ¿verdad?, en la última clase que por la naturaleza de este tipo de títulos, ¿verdad?, propiamente, pues hablábamos que en ocasiones o rara vez, pues van a estar garantizados, ¿verdad?, con hipoteca o prenda. En ese sentido, tenemos que aplicar, ¿verdad?, el análisis que a lo que se refiere el artículo 296 aplicable a los títulos de juicio ejecutivo debe ser estableciendo que son 5 años, ¿verdad? Estableciendo que rara vez, ¿verdad? Vuelvo a repetir, van a estar garantizados por prenda o hipoteca. Era una de las cuestiones que hacíamos alusión en la última clase y que era necesario que tomáramos nota. También hablábamos de a lo que se refería, ¿verdad? La etapa de comisión sumaria, ¿verdad? Y hacíamos la diferencia entre los procesos de conocimiento per se, ¿verdad? Que ya hemos visto en las distintas clases anteriores, con la etapa y la finalidad que persigue esta parte cognitiva en un juicio ejecutivo. Y al respecto hacíamos alusión de que la cognición sumaria se diferencia de la cognición o a la fase de conocimiento ordinaria por dos caracteres, que son ambos la consecuencia en su finalidad puramente instrumental, el de ser incompleta y el de ser provisional, ¿verdad? Hablábamos que esa era una de las características de esta pequeña fase de cognición o de conocimiento en el juicio sumario, que
se caracteriza por ser incompleta y provisional. Y hablábamos en la clase anterior sobre por qué decíamos que estas fases, ¿verdad?, eran incompletas y porque también hablábamos de que la fase era provisional. Y en su momento analizábamos también que la comisión sumaria era en sí, ¿verdad?, tiene como objeto en la ejecución una cuestión incompleta, porque no todas las cuestiones pertinentes pueden ser examinadas o porque son examinadas de un modo más rápido y superficial del que normalmente se exige, o también porque estas dos características se encuentran reunidas, ¿verdad? Hablábamos específicamente de que era provisional en el sentido de que no está destinada a crear la certeza en torno a la existencia o inexistencia del derecho controvertido, sino solamente un cierto grado de probabilidad, y que, pues, derivado a esta característica provisional, hablábamos de que la sentencia que se emite en la fase cognitiva del juicio ejecutivo, ¿verdad?, no estaba no configuraba, ¿verdad?, cosa juzgada, y por ende, pues podría ser revisada, ¿verdad?, o discutida nuevamente en un juicio ordinario posterior, ¿verdad? Esto, pues, según lo establecido en el artículo 335. Y vamos a ver también, y ahí era donde nos quedamos la clase pasada, ¿verdad?, cómo vemos las etapas propiamente del juicio ejecutivo y cómo también se van configurando estas dos características, ¿verdad?, tanto la característica incompleta como provisional de la fase cognitiva. También algún aspecto que dejamos, que no les había comentado en la clase anterior y que es importante que analicemos, es que aunque el juicio ejecutivo se utiliza generalmente para hacer valer deudas dinerarias, como lo habíamos visto en algunas características, al igual en el juicio en la vía de apremio, ¿verdad?, que hablábamos que era una característica esencial para los juicios ejecutivos que se relacionara a una cantidad líquida y exigible, ¿verdad? En este sentido, en el juicio ejecutivo, pues también, ¿verdad?, vamos a hablar de la necesidad de establecer que debe ser utilizada para valer deudas dinerarias por lo general, pero también es que tenemos que analizar que no siempre, ¿verdad?, va a ser de esta manera, particularmente en la aplicación del juicio ejecutivo común, ¿verdad?, que les hablaba yo que muchas veces se denomina juicio ejecutivo común, porque del análisis del artículo 332, y esto sí quiero que lo subrayen muy bien, es que vamos a ver que establece que algunas veces no se concreta en una sentencia de trance o remate, puesto que puede ser objeto de ejecución otro tipo de obligaciones, y el Código Civil establece que además de resolver las excepciones alegadas, el juez declarará si ha o no lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados y pagar al acreedor si procede la entrega de la cosa, la prestación de hecho, su suspensión o destrucción y, en su caso, el pago de daños y perjuicios. Esto quiero que lo analicemos muy bien, porque si ustedes se recordarán, ¿verdad?, un aspecto que veíamos en su momento cuando analizábamos el juicio ejecutivo en la vía de apremio, establecíamos propiamente que debían establecerse previamente obligaciones, ¿verdad?, y que daban pie a los títulos que per se nos estipula para el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Como analizábamos, uno de los títulos de mayor relevancia, o que por lo general siempre se utiliza, eran las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Y aquí, si ustedes se recordarán, ¿verdad?, hacíamos alusión de cuáles eran esos tipos de sentencia, ¿verdad?, que se podían ejecutar mediante el procedimiento de juicio ejecutivo en la vía de apremio. Ustedes ya lo vimos reiteradas veces y es de conocimiento de todos, ¿verdad?, aquella alusión que hacíamos de que en juicio ejecutivo en la vía de apremio eran ejecutables aquellas sentencias, ¿verdad?, únicamente de carácter condenatorio. Esto, digamos, va a ser un poco distinto a la hora de analizar la viabilidad de algunos aspectos en donde vamos a utilizar el procedimiento del juicio ejecutivo común. ¿Por qué? Porque del análisis del artículo 332 establecemos
que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil nos establece una serie en el último párrafo, ¿verdad? Nos establece cuál es el contenido de la sentencia que se va a emitir en la parte cognitiva. Y esto, de una vez, les adelanto, ¿verdad? Como les decía yo en la última clase, que vamos a tener que analizar y la base del juicio ejecutivo común, el procedimiento y las etapas, son aplicables también, ¿verdad?, a los juicios ejecutivos especiales. Y por eso, el propio artículo 332, al analizar en su último párrafo, nos da respuesta a esto, ¿verdad?, especialmente al establecer que, además de resolver las excepciones alegadas, el juez declarará si ha lugar a trance y remate de los bienes embargados y pago de acreedor. Acá colocamos en esta primera parte del último párrafo del artículo 332, quiero que hagan la anotación, si corresponde, ¿verdad?, a los títulos del 327. Entonces, en esta parte donde dice, además resolverá las excepciones alegadas, el juez declarará si ha lugar a remate, a trance y remate de los bienes embargados y pagar al acreedor. En esta primera parte que quiero que subrayen, quiero que le hagan la anotación que nos vamos a estar refiriendo a que esa sentencia es aplicable, ¿verdad?, al juicio ejecutivo per se, que se va a instar en observancia de los títulos establecidos en el artículo 327, ¿verdad? Artículo 327. Entonces, en esa parte de su artículo 332, en el último párrafo, específicamente donde les estoy señalando el apartado donde dice, además, declarará si ha lugar a hacer trance y remate los bienes embargados y pago del acreedor, si procede la entrega de las cosas, la prestación, perdón, hasta aquí, al acreedor, lo señalamos, ver, ¿verdad?, títulos del artículo 327. Además, si vemos, este artículo nos establece otro supuesto que nos indica que también en la sentencia se puede declarar si precede la entrega de la cosa, la prestación de hecho, suspensión o destrucción y en su caso el pago de daños y perjuicios. En este sentido vemos que, contrario a lo que hablábamos, ¿verdad?, del juicio ejecutivo en la vía de apremio, acá no solo vamos a analizar aspectos relacionados a obligaciones de carácter condenatorio o relacionados específicamente a cantidad de dinero exigible, sino también el artículo 332 nos da la posibilidad, nos da la pauta, ¿verdad?, de establecer que por medio del juicio ejecutivo común, vuelvo a decir, ¿verdad?, común, podemos establecer que la obligación requerida, ¿verdad?, por el ejecutante puede ser la entrega de una cosa, la prestación de hecho, su suspensión o destrucción y en su caso el pago de daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces, muy importante esto porque esto tiene que ver, ¿verdad?, con las obligaciones y específicamente, ¿verdad?, vamos a analizar que más adelante vamos a ver que tiene que ver también con el juicio de ejecuciones especiales. Entonces, dejamos esa anotación que es una diferencia, vuelvo a repetir, con la exclusividad que hablábamos por los títulos que analizábamos en el juicio ejecutivo en la vía de apremio, ¿verdad? Que eran títulos que tenían ciertas características diferentes a los que ya analizamos para el juicio ejecutivo común. Entonces, era un aspecto que también teníamos que analizar ahí y que quería que hicieran la anotación correspondiente. Bueno, en la clase anterior, pues hacíamos un recuento, ¿verdad?, de los títulos ejecutivos correspondientes para instar el juicio ejecutivo común. Según el artículo 327, ya hablamos, hicimos las anotaciones en las últimas clases, ¿verdad? Primero, sobre los testimonios de las escrituras públicas. Acá yo les hablaba que específicamente debemos analizar que el artículo 66 del Código de Notariado, ¿verdad?, nos establece distintas
nos establece 3 tipos de testimonios, ¿verdad? Sin embargo, al testimonio de lo que nos estamos refiriendo acá, específicamente es el testimonio de la escritura pública, ¿verdad? Entonces, así hay que hacer la anotación muy importante que estamos hablando específicamente del testimonio de escrituras públicas, ¿verdad? Que contengan algún tipo de contratos del cual pues se pueda derivar, ¿verdad? Algún tipo de obligación que pueda ser susceptible a ser ejecutada mediante el procedimiento del juicio ejecutivo. También hablábamos y hacíamos anotaciones relacionadas al tema de la confesión del deudor, el numeral 2, ¿verdad? Y hablábamos un poquito ahí de algunos aspectos que teníamos que hacer anotaciones relacionados a la figura del artículo 98, así como el artículo 130 al 138. En cuanto al título desarrollado en el numeral 3, hacíamos mención ahí de que son documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que tengan por reconocido ante juez competente de acuerdo a el artículo 98 y el 184 y los documentos privados con legalización notarial, ¿verdad? También el artículo 4 establecíamos los testimonios de las actas de protocolización de los protestos, ¿verdad? Y acá en este título, particularmente en el numeral 4, hacíamos alusión de que, según lo estipulado en el Código de Comercio, ¿verdad? Puede establecerse que, o debe leerse que para el tema de títulos relacionados con el Código de Comercio, ¿verdad? Títulos de crédito, por ejemplo, puede establecerse como título ejecutivo las copias simples, ¿verdad? Entonces hacíamos esa anotación. Y también hablábamos, por último, del artículo 327 en su numeral 7, donde hacíamos algún tipo de anotaciones que ustedes pues también ya colocaron relacionados a que también van a ser considerados toda clase de documentos que por disposición especial tengan fuerza ejecutiva. Es decir, aquellos documentos que están desarrollados en otras leyes y que establecen per se, ¿verdad?, que van a ser considerados títulos ejecutivos. Entonces, en ese sentido, hablábamos y poníamos ahí algunos ejemplos que también ustedes tienen ya en el documento que les compartí, que son, por ejemplo, los billetes de lotería, ¿verdad?, establecidos en el artículo 2142 del Código Civil. También hablábamos sobre algunos aspectos desarrollados, por ejemplo, en el artículo 110 de la Ley de Bancos, como lo son las libretas de ahorro, ¿verdad? Los certificados de depósito, certificados de inversión, bonos, títulos valor, materializados o representados por medio de anotaciones en cuenta. Bueno, entonces esas eran algunas de las anotaciones que veíamos en la última clase, haciendo un repaso general de lo que habíamos hablado. Hablando ya de las fases del juicio ejecutivo, tal como les había indicado anteriormente, ¿verdad? Vamos a ver que algunas fases se ajustan a la tramitación de lo que ya hemos visto del juicio ejecutivo en la vía apremio, pero en esta parte nos vamos a centrar específicamente en las etapas, ¿verdad?, de distintas o algunos aspectos relevantes que debemos tomar en consideración al momento de analizar o plantear un juicio ejecutivo común. Primero, en cuanto a la demanda, hablábamos en la clase pasada, ¿verdad?, que se debe basar, a diferencia del juicio ejecutivo en la vía de apremio, ¿verdad? Esto tiene sus propios títulos, que son los que acabamos de analizar y que son los establecidos en el artículo 327. También hablamos que aunque no lo coloquemos en los documentos, tenemos que ver y observar, ¿verdad?, que también en el juicio ejecutivo se deben observar aquellas características del artículo general, ¿verdad?, de los datos de identificación esenciales de un escrito, ¿verdad?, que vimos en el juicio ejecutivo en la vía de apremio, que son los establecidos en el artículo 106, ¿verdad? También estábamos hablando de el tema de la notificación, ¿verdad? En el artículo 68, que debe ser
una notificación realizado de forma personal, porque si no, pues ya saben que da pie a nulidades posteriores, ¿verdad? Aunque no lo coloquemos aquí, es importante y ustedes ya lo saben, que todo escrito inicial debe observar estos artículos de cajón, ¿verdad? Y no se les debe olvidar. Bueno, en cuanto al tema del mandamiento de ejecución y embargo, acá, como etapa 2 o segunda fase del proceso de ejecución común, vamos a establecer que el Código Procesal Civil nos indica que una vez promovido el juicio ejecutivo, el juez, primero, esto sí, ¿verdad?, calificará el título en que se funde la petición y si lo considera suficiente y la cantidad que se reclama fuera líquida exigible, despachará el mandamiento de ejecución, ¿verdad?, ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes si fuere procedente. En la misma resolución, dará audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones, ¿verdad? Esto lo establece el artículo 329 del Código Procesal Civil y Mercantil. Analizando este artículo 329, quiero que me indiquen ustedes de esta primera resolución qué cosas son similares con el juicio ejecutivo en la vía de apremio y qué cosa tenemos o qué fase tenemos distinta que estamos viendo para el juicio ejecutivo común. ¿Qué cosas son similares y qué cosas vemos distintas? A ver, compañeras, compañeros. ¿Yafet? De similar principalmente sería que primero va a calificar el título en que se funda y si considera suficiente y de cantidad fuera líquida exigible, despachará mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes si ese fuera procedente. La diferencia es que aquí dará audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga y haga valer sus excepciones. Muy bien, acá vamos a remarcar justamente como lo indicaba el compañero, ¿verdad? Que aquí sí es obligatorio, ¿verdad? Dar audiencia por 5 días al ejecutado, ya sea para que se oponga, ¿verdad? Al requerimiento o bien haga valer sus excepciones. Otra de las cuestiones que quisiera hacerles ver en este aspecto, como por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Da el caso, analicemos que al momento de plantear la demanda se sustenta sobre el testimonio de una escritura pública en el que se establece un reconocimiento de deuda, ¿verdad? Es decir, se celebró un contrato notarial en el que se reconoce deuda y acá se presenta un testimonio de la escritura pública que establece ese contrato de reconocimiento de deuda. ¿Será que al momento ustedes de ser jueces y calificar el título, se puede considerar suficiente? Estableciendo que, por ejemplo, el contrato establezca un plazo, ¿verdad? Establezca que, por ejemplo, con fecha de agosto de 2025, 30 de agosto de 2025, la persona Juan López se reconoce deudor por la cantidad de 5,000 quetzales de la señora Ana López, ¿verdad? Y esto quedó establecido en un contrato de reconocimiento de deuda en una escritura pública, con una condición de que se establecería un plazo de cumplimiento para el 30 de septiembre, un mes de 5,000 quetzales, pongamos. Ustedes como jueces, al momento de calificar, el título que se les presente, ¿consideran suficiente ese título para establecer el inicio del requerimiento de ejecución? A ver, pensemos. Sí lo pudiera calificar y decir y darle trámite, pero para eso es que nos va a servir la audiencia, ¿no? Para ver, porque ahí al que estamos ejecutando, entonces a él se puede oponer o presentar alguna excepción diciendo, mire, o yo no cumplí porque esta parte no cumplió, o yo sí lo pagué y está mintiendo, creería yo, ¿no? Ahí vamos a dejar esta opinión de Manuel, que verdad es muy importante, pero
acá si se dan cuenta, el requisito previo, Manuel, ¿verdad? Antes de entrar a la fase cognitiva, que ahí ya vamos a establecer por la naturaleza del título, algunas cuestiones cognitivas, exactamente, ¿verdad? Vamos a discutir, pero acá, recuérdense, acá es para calificar el título en el que se funde, si lo considera suficiente, ¿verdad? Y la cantidad es líquida, en este caso, que se está reclamando, fuera líquida exigible. Ese es el requisito previo. ¿Jafet? Perdón, es que ¿por medio de qué? ¿Qué fue lo que presentaron, digo? Un testimonio de una escritura pública de un contrato de reconocimiento de deuda. Ah, ok. Y era el 30, y se comprometió a pagar hasta el 30 de septiembre de Exacto. pasado. En ese caso, sí, porque primero es exigible porque ya venció el plazo. El título es procedente porque está dentro de los del artículo 327 y la cantidad sí es líquida y exigible. O sea, son 5.000 quetzales, exacto, sí está definido. Claro, exacto, ¿verdad? Vemos que en este caso que les digo hipotéticamente, Manuel, como lo establecía, ¿verdad? Puede haber o dar pie quizás a cuestiones de oposición, que esa va a ser la otra fase. Sin embargo, recuérdense que aquí, al igual que en el juicio ejecutivo en la vía de premio, lo que primero tenemos que analizar, ¿verdad? Es los presupuestos de ejecución, ¿verdad? Primero, que veíamos y que eso sí es aplicable, recuérdense, para todos los procesos de ejecución. Es decir, la acción ejecutiva, patrimonio ejecutable, ¿verdad? Y si efectivamente tiene el título eficacia, ¿verdad? Fuerza ejecutiva, ¿verdad? Entonces, acá primero, Manuel, vamos a analizar que según este precepto, ¿verdad? En cuanto a la primera resolución, el juez debe calificar el título. Es decir, vamos a verificar si entra dentro del listado del artículo 327. ¿Verdad? Si está contemplado como uno de los títulos para instar a accionar la vía del juicio ejecutivo. Les explicaba, les refería más bien que si estamos instando a través del juicio ejecutivo por un título o por un testimonio de una escritura pública que contiene, aquí es donde yo les agrego, ¿verdad? Porque obviamente el artículo 327, si ustedes se dan cuenta, y por eso les hacía yo la anotación, nos establece únicamente testimonio de la escritura pública. Pero los testimonios de la escritura pública, recuérdense ustedes que nos van a desarrollar, ¿verdad? O nos van a dar pie que pueden haber distintos declaraciones de voluntad o contratos que se celebren mediante el instrumento público, ¿verdad? Eso lo van a ver ustedes, yo creo que ya lo están viendo en notariado, pero van a ver ustedes que hay ciertos contratos que sí se pueden celebrar, ¿verdad? Mediante escritura pública, es decir, ante notario, ante reconocimiento de un notario. Y, por ejemplo, si yo les digo que se presenta el testimonio de una escritura pública, hago otro ejemplo, de un mutuo simple, de un contrato de mutuo simple, en donde la cantidad que se le otorga a la persona obligada fue de 10,000, ¿verdad? De plazo ya vencido. ¿Es título ejecutivo? ¿Tiene esa calidad? Y para calificarlo, para pasar esa primera etapa de calificación previa de título con los presupuestos de ejecución, un testimonio de la escritura pública de un contrato de mutuo simple. ¿Podría ser título o no? A ver, compañeras, compañeros, un poquito de civil. ¿Qué es eso? Civil 4. Los contratos. ¿A qué nos referimos con el contrato de mutuo? Vamos a ver, primero empecemos por ahí. Licenciada, yo considero que sí procedería como un título ejecutivo. ¿Por qué? Porque se establece la obligación que ya está vencida, la cantidad líquida exigible, y porque se está presentando el testimonio. Muy bien, ¿verdad? En ese sentido es que ustedes tienen que analizar, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Y establecer si cumple con los requisitos previos, ¿verdad? Para calificar el título. Recuérdense que aquí no estamos calificando el fondo del asunto, si procede o no procede, sino más bien la primera etapa de los presupuestos para admitir, ¿verdad?, la demanda. Entonces, en ese sentido es importante, por eso les doy estos ejemplos, para que analicemos que efectivamente cuando nos estamos refiriendo a calificar el título en que se funde la petición, si es suficiente,
y la cantidad que se reclama es líquida y exigible, nos estamos refiriendo a los presupuestos de ejecución, ¿verdad? Entonces, muy importante que ustedes analicen y les voy a ir poniendo ejemplos, ¿verdad? De estos tipos de títulos, ¿verdad? Porque quizás muchas veces vemos que si nos dicen solamente escrituras públicas, testimonio de escrituras públicas, no vamos a quizás aplicar algunos conceptos que son importantes, como lo son estos dos ejemplos que les mencionaba, ¿verdad? O por ejemplo, si yo les digo, da el caso de que se presenta en la demanda de juicio ejecutivo un billete de lotería del año 2025, septiembre de 2025, el cual, ¿verdad?, fue ganado por mi persona, ¿verdad? Y ante la lotería, no sé, guadalupana. Y resulta que a la fecha no han sido pagados la cantidad que establecía el sorteo de la lotería, que son 10,000 quetzales, ¿verdad? ¿Será que al presentar yo el boleto de lotería y calificar ustedes el título en que fundo mi petición es un título viable para proceder con la admisión de la demanda y requerir y despachar el mandamiento de ejecución? Eso no un título aplicable para promover la demanda. Si es un título ejecutivo, licenciada, en base al numeral 7 del artículo 327, ¿Y el que establece artículo? que la tasa de fomento, ese se fundamenta en el artículo 2142 del Código Civil. Exacto, ¿verdad? Porque ahí se acuerdan que aquí, en este caso, tenemos que remitir no solo lo que nos refiere el artículo 7, sino también lo que específicamente nos establece la ley especial. Ya Fe tenía levantada la mano, creo yo. ¿No? No sé si quería... Bueno, en ese caso es importante que analicemos, entonces, compañeras, compañeros, ¿verdad?, ¿cuál es el título? Y a eso se refiere la calificación del título en que se funde la petición, ¿verdad? Una vez analizado el título, estableciendo todas las características de los títulos desarrollados en el artículo 327, pues ya el juez procede, ¿verdad?, justamente aplicando, aquí sí, aplicando un poco lo que establecía el juicio ejecutivo, a despachar el mandamiento de ejecución, ordenando, ¿verdad?, el requerimiento del obligado y el embargo de bienes si éste fuere procedente. ¿A qué nos referimos cuando establecemos que si éste fuera procedente? ¿Qué pasa en los supuestos en donde, por ejemplo, verificamos una cantidad líquida exigible que está fundada en un título ejecutivo establecido para la vía del juicio ejecutivo común, pero la persona no tiene bienes que embargar? Se termina el proceso, ¿qué pasa? A ver, compañeras, compañeros, ¿qué es lo que pasa si no hay bienes que embargar? Compañeras, vamos a ver qué decíamos en el juicio ejecutivo en cuanto al tema del patrimonio ejecutado. A ver. Decíamos que ahí se terminaba el proceso. No, licenciada, no termina el proceso, sino que si en algún momento la persona tiene algún bien embargable, más adelante se puede retomar. Exacto, ¿verdad? Sin embargo, aquí es importante que analicemos también que el proceso sí va a continuar, ¿verdad? El proceso sí lo vamos a dilucidar en cuanto a la fase cognitiva, en cuanto a si hay lugar, ¿verdad?, a la ejecución, ¿verdad?, al trámite del juicio ejecutivo. Lo que vamos a dejar en suspenso, ¿verdad?, va a ser el remate de bienes, porque en el caso de que una persona no tenga bienes que embargar, ¿verdad?, pues no va a ser posible hacer la ejecución forzada o
de alguna manera que el juez, ¿verdad?, requiera del patrimonio del obligado el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Sin embargo, dijimos, y esto es aplicable también al juicio ejecutivo, que no se finaliza, ¿verdad?, o no se extingue el proceso, el derecho, no forma caducidad de instancia, ¿verdad? Aquí tampoco opera la caducidad de instancia. Eso recuérdense bastante, es bastante importante que aquí, al igual que en el juicio ejecutivo en la vía de apremio, si no hay bienes, ¿verdad?, que se puedan embargar, no hay, ¿verdad?, caducidad de instancia. Entonces, eso también es algo que tienen que tener presente. Bueno, analizando entonces esas cuestiones, que son cuestiones en cuanto a la demanda, el mandamiento de ejecución, dijimos que acá entonces se agrega, o la cuestión distinta al juicio ejecutivo en la vía de apremio, va a ser la audiencia por 5 días. En cuanto a las actitudes del demandado, en esta etapa del proceso, en el juicio ejecutivo común, vamos a ver que, a diferencia del juicio ejecutivo en la vía de apremio, acá en el juicio ejecutivo común, vamos a ver que existen 4 sentidos en los cuales, ¿verdad?, el demandado pueda asumir una actitud. Primero, que el demandado pague lo adeudado al momento en el que se le requiera, ¿verdad?, el cumplimiento de la obligación. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Igual, ¿verdad? Una vez hecho despachada la ejecución, se lleva a cabo el requerimiento de pago por el ejecutor que designe el tribunal, que como ya sabemos, ¿quién va a ser el ejecutor? Acá vamos a aplicar también analógicamente lo estipulado en el artículo 298 del Código Procesal, que recuérdense que acá es un empleado o bien un notario, ¿verdad? Un notario o empleado del juzgado que va a poder fungir como ejecutor. Bueno, en este sentido también, si se procede con el pago de lo requerido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si al momento de requerir el pago al obligado, el obligado cancela la cantidad que se le requiere? A ver, compañeras, compañeros. Ya no habría más que proceder en la demanda, ahí finalizaría el proceso. ¿Alguien más? Bueno, analicemos que al igual que en el juicio ejecutivo, ¿verdad? Si el deudor, al momento en el que se pueda establecer el requerimiento, paga la suma reclamada y las costas causadas, eso también es importante, ¿verdad? Que también es necesario analizar que no solo va a ser la cantidad adeudada, sino también tenemos que analizar en cierto porcentaje las costas causadas. Se deja constancia en el expediente y se entrega al ejecutado la suma satisfecha, dándose por terminado el procedimiento. Entonces, aquí también vamos a aplicar analógicamente lo que establecía el artículo 300, párrafo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y acá les hago la anotación porque muchos, pues en estas evaluaciones vi que hubo un poquito de complicación ahí, que desde luego también, ¿verdad?, las costas habrán que liquidarlas para saber su monto exacto, ¿verdad? Esto se los anoto porque no siempre se establece en las demandas que se le condene el pago de las costas a las que uno arribó o a las que el demandante arribó por iniciar el proceso. Muchas veces esto no se requiere, ¿verdad? Y muchas veces pues no se realiza al momento de hacer el requerimiento del adeudado, y una vez cumplido con el monto que uno requirió en la demanda, ¿verdad?, pues se establece el pago correspondiente y se deja por finalizado el proceso. Sin embargo, es importante que ustedes al momento de establecer una demanda, pues también hagan la estipulación aproximada, ¿verdad?, el requerimiento de
consta sobre lo actuado o lo que se vaya a actuar dentro del proceso. Entonces, eso también es muy importante que ustedes lo conozcan. Y por eso se los pongo en esta fase del juicio ejecutivo común para que no se les olvide. También es necesario establecer que si en dado caso el deudor o el obligado al momento de que se le solicite el requerimiento del pago no lo es efectivo, pues en este caso, al igual que el artículo 300 aplicable al juicio ejecutivo en la vía de apremio, el ejecutor va a proceder, ¿verdad?, a embargar bienes si estos fueran establecidos en la demanda o si bien se tiene conocimiento de que tiene algún tipo de patrimonio ejecutable, ¿verdad? Y que esto se debe plasmar previamente, y ya lo habíamos hablado también en el juicio ejecutivo. Si uno sabe que alguien tiene un patrimonio, pues hacerlo saber en la demanda para que así, al momento de requerir el pago, si no se hace efectivo, pues el ministro ejecutor pueda proceder, ¿verdad?, a hacer el embargo, ¿verdad?, de los bienes que nosotros estipulamos previamente como posible patrimonio ejecutable. Esa sería la primera actitud del deudor, que puede ser el pago, ¿verdad?, de lo adeudado. Dijimos, aplicamos el artículo 300, que si se hace el efectivo el pago requerido, pues se da por terminado el proceso, haciendo alusión que si se hace en la demanda el requerimiento de costas procesales y estas no se pagan, ¿verdad?, al momento del requerimiento, pues obviamente se va a continuar con la parte específica de la liquidación, específico del monto relacionado a costas procesales, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la segunda actitud que puede asumir el demandado en el juicio ejecutivo común, podemos establecer que puede ser la incomparecencia del ejecutado. ¿Por qué hablamos de esta actitud del demandado? Si se dan cuenta, esta actitud, ¿verdad?, no estaba per se dentro de las etapas del juicio ejecutivo en la vía de apremio, porque esta aparece, ¿verdad?, digámoslo de alguna manera, derivado de la audiencia obligatoria que se le tiene que correr al demandado, ¿verdad?, por el término de ¿cuántos días? Dijimos. De 5. 5 días, ¿verdad? Entonces, si una vez el juez, dijimos, admite para su trámite, califica el título, manda a despachar requerimiento y señala, ¿verdad?, que señala audiencia por 5 días al demandado, una vez realizado el requerimiento, empieza el conteo y notificada, ¿verdad?, la resolución de admisión de la demanda, empieza el conteo de los 5 días de audiencia para el demandado. Si finalizados esos 5 días de audiencia, el ejecutado no comparece ante el juez competente, esto se debe entender, ¿verdad?, como una cuestión en la que, al igual que algunos tipos de proceso de conocimiento que ustedes se recordarán, tiene un efecto, ¿verdad?, la incomparecencia dentro del término del emplazamiento de la audiencia que establece nuestro Código Procesal Civil, que son 5 días, la audiencia que se le corre al demandado. Si no comparece, tiene un efecto. Y esto es que se va a interpretar su incomparecencia como una aceptación del reclamo. Y por ello, vencido el término que el juez ha concedido para ese efecto, es decir, los 5 días, el órgano jurisdiccional dicta sentencia de remate declarando si hay lugar o no a la ejecución, ¿verdad? Entonces, esto es el efecto que tiene la incomparecencia del ejecutado, del demandado en el juicio ejecutivo. La incomparecencia se va a tener como aceptación de los reclamos y por ende se procede a dictar sentencia. En este aspecto es importante que también veamos que no necesariamente se debe solicitar al juez, ¿verdad?, a requerimiento de la parte interesada, es decir, quien promueve la ejecución, que se le señale como rebelde al ejecutado,
sino que esta va a ser una acción que el juez debe establecer derivado a que la audiencia tiene un plazo perentorio y no es prorrogable. Entonces, en este sentido, el juez, digamos, de oficio debe dictar la sentencia, ¿verdad?, en el que se declare el remate y si hay lugar o no a la ejecución, ¿verdad? Entonces, vemos que esta es una característica también del juicio ejecutivo, que la incomparecencia del ejecutado va a ser declarado, ¿verdad?, de forma oficiosa por el juez, y procederá entonces, una vez verificado que hayan transcurrido los 5 días, a dictar la sentencia que corresponda. También debemos observar que aunque la incomparecencia del demandado implica en realidad una aceptación de reclamo, el código, ¿verdad?, faculta, o las leyes más bien, facultan al juez para desestimar el reclamo aún en esa situación. Esto es así porque los amplios poderes que tiene el juez en el proceso de ejecución para calificar la validez del título ejecutivo, pues son un poco más allá de netamente establecer su validez, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar esta parte. Digamos, en el supuesto que una persona se le corre audiencia por el término de 5 días, instando la solicitud por el reconocimiento, por ejemplo, de derivado a una confesión que se hizo prestada judicialmente, en la que la persona, pues, adeudada o obligada, se declara que efectivamente, ¿verdad?, le adeuda cierta cantidad a la parte que está requiriendo, ¿verdad?, la ejecución. Sin embargo, el juez, por eso les decía al inicio, lo que tiene que hacer para admitir el requerimiento es únicamente, ¿verdad?, hacer esta calificación previa, ¿verdad?, de los títulos sobre los cuales se funde la pretensión. Puede ser que el demandado no comparezca y pues pueda tenerse por aceptada en cierta manera el reclamo. Sin embargo, posteriormente, al momento en el que el juez debe dictar la sentencia, puede analizar que el contenido del título presentado, si bien es cierto, reúne las características para promover, ¿verdad?, algún requerimiento de ejecución, puede establecerse que contravengan otras circunstancias en las que no necesariamente se decrete, ¿verdad?, que hay lugar al juicio ejecutivo. Es decir, puede que después se establezca que efectivamente la persona, ¿verdad?, a la que se le está requiriendo, por ejemplo, se verifique que no es la persona a la que se le está demandando, por ejemplo, ¿verdad? Digamos que se analice a profundidad el título presente, la obligación, no el título, se analice la obligación que se está reclamando y que se establezca que efectivamente no corresponde, ¿verdad?, a la persona, o no existe una obligación de la persona que se está demandando. En este sentido, puede que aun cuando el ejecutado, el presunto ejecutado, no haya comparecido, del análisis de la obligación presentada o requerida por la demanda, el juez puede establecer, ¿verdad?, que no procede el juicio ejecutivo y declare, ¿verdad?, improcedente, dictando la sentencia en la que establezca, ¿verdad?, que no hay lugar a la ejecución. Esto es bien interesante, pero puede darse el caso, ¿verdad?, que una vez establecido el juicio y aún con la incomparecencia del ejecutado, el juez puede establecer, ¿verdad?, que no procede la ejecución requerida de la obligación planteada. Entonces, esto es bien importante para que hagamos análisis y entendamos que una cosa es la calificación de los presupuestos de ejecución, como lo son el título, ¿verdad?, que se adjunta, y otra cosa es la obligación que se está requiriendo ejecutar mediante el procedimiento en juicio ejecutivo. Y por eso también era la importancia de
que este juicio en particular, juicio de ejecución, tiene una parte cognitiva en la cual en esta parte cognitiva sumaria, ¿verdad? Es decir, breve, se va a analizar justamente una parte de la obligación que se está requiriendo. Es decir, si existen preceptos o sustentos mínimos para sustentar que efectivamente la obligación existe. Y ese es el objeto de esa fase cognitiva. Entonces, eso es otro de los aspectos importantes que tenemos que verificar de la etapa de las actitudes del demandado que pueda asumir. Uno, ya vimos que efectivamente el demandado pueda, al momento de requerirse el pago, hacer efectivo el pago. Y otro de las actitudes que puede asumir es la incomparecencia dentro de los 5 días de audiencia que se le corra, los efectos y la sentencia que puede emitir el juez aun cuando verifique la incomparecencia del ejecutado. Eso es muy importante que ustedes tengan presente. Y la tercera actitud que puede asumir el demandado o el ejecutado es la negación de pago. Aquí se los voy a dejar, solo nos vamos a tomar unos 3 minutitos, por favor, para que puedan llenar la asistencia. Se las van a pasar ahorita el link de la asistencia, por favor. Vamos a tomarnos 3 minutos para que puedan llenar asistencia. El tema es juicio ejecutivo clase 2. Ahí está en el chat, por favor. Tienen la asistencia en estos 3 minutitos y continuamos con la clase.
Compañeros, yo ingresé al link ahorita y sí me deja abrir, entonces para que puedan llenar sus datos, por favor. Bueno, vamos a continuar con la clase. Quiero terminar estos puntos para poder avanzar. En cuanto a la tercera actitud del demandado, como les decía, podemos verificar que esta puede ser la negación del pago, ¿verdad? Aquí en los documentos que les envié, por favor, vamos a hacer una corrección, porque esto yo lo copié un poquito rápido de alguno de los procesos que eran aplicables al juicio ejecutivo en la vía de apremio, pero en cuanto a la negación de pago, solamente vamos a dejar lo siguiente. Una vez requerido el pago por el ministro ejecutor, si éste no se hiciera efectivo, se aplicarán las mismas disposiciones que en el juicio ejecutivo de la vía de apremio, para lo cual se decretará el embargo de bienes en su caso. Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ¿verdad? La última parte que yo les tenía era únicamente se exceptúa de requerimiento y del embargo la obligación que estuviera garantizada con prenda de hipoteca. ¿Por qué esto no es aplicable, compañeras, compañeros? Vamos a ver. Porque los títulos ejecutivos del artículo 327, ninguno es de prenda o hipoteca. Rara vez van a ser de prenda hipoteca, exacto. Entonces, por favor, ahí, por favor, esto lo vamos a tachar porque yo lo jalé únicamente de lo aplicable en el juicio ejecutivo. Entonces, por favor, esa parte, ustedes en su documento lo van a tachar justamente, ¿verdad? Haciendo análisis de lo que ya explicamos, que particularmente en los títulos ejecutivos del artículo 327 que dan pie al juicio o procedimiento de ejecución común, ¿verdad? Rara vez vamos a ver, ¿verdad?, que estén garantizados con prenda de hipoteca por la naturaleza misma de los procesos y también por eso que tenemos una fase cognitiva sumaria, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a omitir. Entonces, vamos a dejar que efectivamente si se niega al pago, lo que sí procede, la única parte que sí vamos a aplicar analógicamente del juicio ejecutivo en la vía de apremio es que se va a decretar el embargo de los bienes que nosotros, ¿verdad?, en su caso, en la demanda, hayamos presentado como posibles bienes embargables o
que pueden ser requeridos como para cumplimiento de la obligación. Entonces, únicamente nos vamos a quedar con que se va a decretar el embargo de bienes, si estuvieran o que hubieran en su caso. Si no, dijimos que continúa el proceso y una vez declarada la responsabilidad del obligado, vamos a dejar en pausa, ¿verdad? Hicimos o accionamos nuestro derecho. Sin embargo, esto va a dar pie a que si no hay bienes, se va a quedar en suspenso y no va a proceder la caducidad de instancia hasta que encontremos bienes o que el obligado pues pueda hacerse de bienes que puedan cumplir, ¿verdad? Con el objeto de la ejecución que estamos instando. Bueno, una vez realizado el embargo, se espera que el ejecutado evacúe la audiencia conferida de 5 días y una vez discutida la sentencia que apruebe el juicio ejecutivo, se procederá a la fase de tasación, si fuera el caso, y luego el remate, siguiendo el proceso dado para el juicio en la vía de apremio, ¿verdad? ¿Sí, Eduardo? Disculpe, licenciada, cuando usted menciona las disposiciones que el juicio ejecutivo en la vía de apremio se aplicarán, ¿a qué artículo nos referimos? Disculpe. ¿En cuál parte, Eduardo? Cuando dice que la negación del pago, dice que se aplican las mismas disposiciones que en el juicio ejecutivo en la vía de apremio, pero ¿a qué artículo nos referimos? Disculpe. Va. Sí, acá, entonces, solo tírenle una flechita, si quieren, les voy a poner de aquí, tírenle una flechita para acá. Los que se refieren específicamente, ¿verdad?, a el embargo de bienes, también a los que se refiere a la tasación, a la fase de la tasación, al remate y las subsiguientes etapas del juicio ejecutivo en la vía de apremio, Eduardo. Por eso les digo que hay que quitar esta parte que les taché acá. Ajá, entiendas entonces únicamente relacionado a decretar el embargo, ¿ok? A decretar el embargo, a las fases de la tasación, y luego remate, ¿verdad? Y a todo lo que continuamos en el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Porque lo que tenemos que analizar es que hasta la sentencia, ¿verdad? Hasta la fase que terminamos, la fase cognitiva del juicio ejecutivo común, hasta ahí, ¿verdad? Al dictar la sentencia, son aspectos puntuales de los que estamos haciendo alusión en esta clase, ¿verdad? Y en los que vamos a ver y terminar de ver en la otra clase. Solo esas anotaciones que hemos estado haciendo. Bueno, entonces, esa puede ser la otra actitud del demandado y finalmente, la actitud de oposición del ejecutado. Cuando hablamos de esta actitud, hay que establecer que el Código Procesal Civil, en relación a las actitudes específicamente del juicio ejecutivo común, se establece que el ejecutado se puede oponer y para ello debe presentar y razonar su oposición y si fuere necesario ofrecer la prueba pertinente, ¿verdad? Esto lo hablábamos en la última clase, ¿se recuerdan, verdad? Que era importante y era un requisito establecido en el artículo 331 que si el demandado se va a oponer a la pretensión de ejecución, es necesario que razone su oposición, es decir, que establezca los argumentos por los cuales se está oponiendo y que presente la prueba o sustente su oposición a través del ofrecimiento de prueba, ¿verdad? Porque si no, sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición, ¿verdad? También es necesario establecer que si el demandado adopta esta actitud, lo que el código exige es que fundamente, ¿verdad?, su oposición y también que esta pues puede ser declarada sin lugar por el juez y aun cuando se haya opuesto al analizar su pretensión de oposición, puede analizarla y aun cuando se haya opuesto, declararla sin lugar y dictar la sentencia correspondiente, que es la sentencia de remate, ¿verdad? El ejecutado puede exponer su oposición sin que alegue específicamente excepciones, es decir, en el caso de que presente oposición, no necesariamente tiene que presentar excepciones o que su oposición se base en alguna excepción. Puede ser indistintamente la oposición únicamente mediante presentación de argumentos o bien la oposición y
la presentación de excepciones, ¿verdad? También es importante establecer que acá también vamos a analizar que la presentación de excepciones van dirigidas a aquellas que hagan ineficaz el título, ¿verdad? Y también aquellas otras que sustenten cuestiones o razones jurídicas o defectos puramente formales. En el caso de plantear oposición, el ejecutado puede interponer toda clase de excepciones, igual que en un juicio ordinario, es decir, acá vamos a ver excepciones, ¿verdad? Las que analizamos también ya en distintos procesos, ¿verdad? De conocimiento, que son las excepciones tanto previas como perentorias, ¿verdad? Entonces aquí poner, ojo, excepciones previas y perentorias. Bueno, y finalmente venimos y una vez estableciendo cuál actitud va a asumir el demandado, vamos a dar pie a la siguiente fase del juicio ejecutivo común, que es trámite de la oposición, sentencia y recursos. Por favor, compañeros, compañeras, vayan leyendo estas diapositivas que nos quedan para la última clase del día miércoles, donde vamos a terminar ya el juicio ejecutivo y dar algunas pautas para las ejecuciones especiales y finalizar ahí el día miércoles con este contenido. Yo lo dejo por acá y cualquier cosa, duda, vayan leyendo y la solventamos el día miércoles en la clase que tengamos. Muchas gracias, licenciado. Bueno, Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Liz. Feliz noche.